un repaso, ¿no? De lo que vimos y sirve de que pues vamos haciendo la parte de correspondiente a pues a revisar y hacer un poco activar esa participación de ustedes, ¿no? Un poquito para que también nos ayudemos todos aquí en esta sesión. Bien, pues así como dicen, como veo doy, ¿no? A ver, voy a empezar. Voy a empezar uno de abajo, de aquí de mi lista que estoy viendo, uno de la lista, y uno de abajo y uno de arriba, y luego vamos así, ¿no? Voy a hacer por lo menos unas 5 o 6 participaciones, a ver qué tal. Santiago Calán López. Santiago Calán. Disculpe, profesor, no lo escucho muy bien. Santiago Calán López. Santiago, bueno, estamos queriendo hacer una participación activa entre todos. ¿Sobre la lectura? Sí. Ah, ok. Bueno, lectura. A ver si, bueno, sí, abres tu micrófono y que se escuche lo más claro que se pueda, sin mucha interferencia, por favor. Yo lo que te preguntaría concretamente a ti, Santiago, sería, ¿cómo podemos entender el ahorro externo? ¿Cómo se integraría el ahorro externo en México? un momento, profesor, lo busco en el resumen que ya le mandé. Uh-huh. ¿Sería el aumento del ahorro público? ¿Perdón? ¿Sería el aumento del ahorro público en los procesos del ahorro externo? Pero como tal el ahorro externo, ¿qué sería? ¿Cómo lo entenderíamos? ¿Cómo lo entenderías tú? Sería todo el ahorro que tiene el país en divisas. En divisas. ¿Cómo lo entendemos eso? Todos los dólares que guarda como la reserva. La reserva. Bueno, sí, en parte sí, pero en parte, pues no del todo. Y las inversiones que llegan del extranjero. Las inversiones que llegan del extranjero, sí, en parte sí también dijimos eso. Oiga, profe, es la inversión extranjera de capital, ¿no? ¿También? La inversión extranjera de capital, sí, pero finalmente también dijimos que hay una categorización también incluso que da la misma lectura, ¿no? Y que también lo entendemos, dijimos, como la parte de la formulita de ahorro igual a inversión, y esto es igual a, pues al ahorro financiero, o al ahorro que viene tanto interno como externo, ¿verdad? Es decir, esa parte de la inversión, dijimos que es igual al ahorro, pero esa inversión va a transfigurarse en la parte de esa inversión interna, diríamos, y externa, ¿no? Y a eso se le llama ahorro interno y ahorro externo, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, la parte externa sí viene siendo parte de la inversión externa, extranjera. Decíamos sí, pero finalmente, ¿cuál es la categorización en términos, digamos, a como dice, o como se categoriza o se caracteriza más bien en la lectura?
externo, También podemos decir que el ahorro externo, bueno, la lectura decía que la otra equivalencia es decir, que es la diferencia entre el ahorro interno y la inversión. el ahorro interno y la inversión. ¿Y la inversión cuál? ¿Cuál inversión? Toda la inversión interna. Bueno, ¿Será la inversión productiva? la inversión productiva, pues sí, pero más bien yo diría, estamos en la parte de lo que hace rato se comentó con el compañero, ¿cómo se llama? Su nombre, que tiene un apellido Calan, ¿verdad? ¿Era Calan? A ver, está aquí, por aquí. Está Santiago Calan. Sí, Santiago. Él hablaba precisamente de una cuestión también de la inversión extranjera. También tú dijiste también, Luis Eduardo. ¿Sí? ¿Se refiere al déficit de la cuenta corriente? Al déficit de la cuenta corriente. Ese también, o sea, de alguna forma, finalmente, si se acuerdan de la igualdad de ahorro, es igual a la inversión y la inversión es igual a la inversión o a todo lo que viene del exterior y está categorizado por la cuestión del ahorro, perdón, de la inversión extranjera directa, completa, ¿no? O sea, completa, ¿no? Esa es la parte de lo que se tiene como un entendimiento. Sin embargo, también se dice que la brecha de divisas total se tiene por la parte de las exportaciones y las importaciones, es decir, el saldo en cuenta corriente, como dice Aldair. En ese sentido, podemos decir que el ahorro externo sería prácticamente diríamos que serían dos cosas. Una parte sería la cuenta corriente, el saldo en cuenta corriente, y si nuestro saldo en cuenta corriente es negativo, que persistentemente dijimos que durante los 30, 40, 35 o 40 años ha sido negativo, el saldo en cuenta corriente significa que eso es lo que tenemos como brecha de divisas, ¿no? Es decir, lo que hace falta para que tengamos pues nuestra demanda agregada completa, ¿sí? Entonces, en ese sentido, o sea, toda la demanda, hablando de la otra formulita, ¿verdad? El consumo es igual al ingreso más la demanda. Y esto va haciéndose una especie como de cadena, de entendimiento o de funciones macroeconómicas, ¿verdad? Como sabemos. En ese sentido, podríamos decir que el ahorro externo, por lo tanto, está dividido o está entendido en dos vertientes. Una parte es la brecha de divisas por la cuenta corriente, el saldo en cuenta corriente, y la otra es por lo que entra de inversión extranjera directa y de cartera, diríamos, totalmente, ¿no? Y dijimos que el ahorro externo, como tal, lo ponen, o sea, el dato que nos da INEGI es positivo, pero es casi un espejo a la cuenta corriente. Y por lo tanto, diríamos, vamos, para concluir, o sea, sí podemos decir que se puede distinguir entre inversión extranjera y cuenta corriente, pero la categorización que hace INEGI es prácticamente el entendimiento de la cuenta corriente, como el ahorro externo, ¿sí? Poniéndolo en negativo, nada más le cambia prácticamente, bueno, más o menos el dato, ¿eh? Si vemos el dato de cuenta corriente con el ahorro interno, prácticamente es un espejo, es decir, más o menos, ¿no? No exactamente las mismas cifras, porque seguramente están ajustadas, no sé por qué, en una parte y en la otra están diferentes, pero casi están vis a vis, ¿no? En el mismo monto. Por lo tanto, esa es la cuestión del entendimiento, diríamos, del ahorro externo.
¿Alguien quiere agregar algo más? ¿Sí queda claro esta parte? A ver, Nadia Morales. Nadia. Sí, dígame. Sí, Nadia. ¿Sí queda claro? A ver, ¿cuál es sí sería tu entendimiento? ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Ahora, Nadia, ¿cuál sería tu entendimiento o el entendimiento que tú tienes sobre el ahorro interno de México? Nadia, ¿cómo está revisando? Sí, sí, permítame. Sí, está revisando su apunte. Está bien. Sí. Pues considero que el ahorro interno en México yo creo que es más importante que el externo, Ujú. Sí. porque es el que subsana más a, a las cuentas corrientes, porque es el que tiene que estar más al pendiente de las cuentas, ¿no? Ujú. De las cuentas nacionales. ¿Cuáles serían esas? ¿Cuáles serían? ¿Cómo lo entenderíamos el ahorro interno? ¿Cómo se integraría el ahorro interno? Según lo que vimos la sesión pasada. ¿Cómo se integraría el ahorro interno? En la inversión pública, en proyectos de inversión pública, ¿no? Inversión de proyectos de inversión pública. En parte sí, pero ¿cuál sería un poco ese entendimiento? Que lo desglosamos un poquito, no sé si se recuerden. Bien, Nadia. A ver, vamos a ver. Nancy Sánchez. Sí, profe. Pastén. Sí, ¿Cómo se bueno, integraría el ahorro interno? ajá, yo recuerdo que habíamos comentado un poco sobre que eran los recursos que se utilizaban como para financiar pues algunos proyectos de inversión y por lo tanto pues incidirían en lo que era a corto plazo para lo que era el ingreso, pero también se pueden incluir al aumentar lo que era la producción de bienes y pues de servicios. Ujú. La producción de bienes y servicios, en parte sí. ¿Cuál sería así un poco más dedicado, un poco más ubicado a ese concepto? Ricardo Antonio Peralta. Ricardo Antonio. Sí, profe. Bueno, yo recuerdo que vimos la clase pasada del ahorro interno, Sí. que era el ahorro interno era igual al ahorro neto más el capital fijo consumido. Ujú. Así es. Y bueno, pues nos da el ahorro neto, que era el ahorro total del consumo de capital y saldo en cuenta corriente o ingreso que no se destina al consumo. Ingreso que no se destina al consumo. Sí, exacto. ¿Y el capital fijo cuál era? Reservas creadas, ay, se me olvidó. Reservas creadas. Reservas creadas fundamentalmente ¿por quién? ¿Por quién reservas creadas? Para reponer el capital. Para la depreciación del capital fijo, ¿no? Exacto, para reponer la depreciación del capital. ¿Quién hace ese tipo de reservas? ¿Quién repone ese capital? ¿Quién repone el capital? ¿Quién repone el capital? Y si estamos hablando de prácticamente, como se dijo anteriormente por Nancy y también por Nadia en parte, la parte de los proyectos de inversión público-privado.
público es mucho en la inversión pública, o es más la inversión privada. Profe, yo recuerdo que era un poco la privada, si no mal recuerdo, porque estas reservas eran creadas para el desgaste de la maquinaria y el equipo, donde se utilizaban para lo que era el proceso de producción o el proceso productivo. Así es, ¿no? Están haciendo una especie, como diríamos, de guardadito, y de alguna forma también están ahorrando, ¿no? Están ahorrando en la cuestión, o están consiguiendo financiamiento, que es parte del mismo ahorro que vamos a ver del ahorro financiero, ¿no? Que viene a ser parte de lo que va a enriquecer, por así decirlo, o va a ser base de la inversión o de la reposición del capital o de la depreciación del capital, ¿no? ¿Sí, Antonio? Sí, bien, Nancy. ¿Sí, Antonio? Sí, profe. Entonces, bueno, lo que vimos también en una grafiquita en donde veíamos precisamente que, y lo que se decía ahí en la diapositiva, que por ejemplo, el sector privado está invirtiendo entre 20% del PIB cada año, o un poco más, un poco menos, y ahorita estamos teniendo una curva, dijimos una curva ascendente, en donde se ve precisamente desde los años 90, 94, hasta la fecha, o hasta el primer trimestre de este año, que ha sido una especie como de crecimiento, bueno, con sus bajas, ¿no? Que dijimos del 2020, pues se cayó esa inversión o ese ahorro interno, ¿no? Por las mismas condiciones de la pandemia y lo que hemos vivido. El gobierno también de alguna forma hizo menos, vamos, ¿no? Invirtió menos también. Y también de alguna forma ahí viene la crítica, ¿no? De que no, pues el gobierno no está invirtiendo, pero bueno, pues tampoco el sector privado, ¿no? Sin embargo, son montos significativos de la inversión. ¿Qué podemos concluir con esto? A ver, por ejemplo, yo le preguntaría a Víctor Manuel García. Víctor Manuel, ¿está por acá con nosotros? Víctor Manuel Velasco, García Velasco. Víctor Manuel, compañero. Bueno. Contestó en el chat, profe. ¿Perdón? Ay, perdón. Contestó en el chat. Ay, a ver, vamos a estar. Acá está. Víctor. Sí, profe. Bueno, ya me está. Bueno, parece que no tiene micrófono. Bien, Víctor, yo te preguntaría, ¿por qué es mayor la inversión la inversión privada que la inversión pública? ¿Y qué podemos concluir con esto? ¿Qué podemos deducir en tu entendimiento? A ver si nos puede contestar algo, Víctor. Quizás se me viene a la cabeza que la producción del país no ha sido suficiente como para darnos un ahorro interno que promueva más. Entonces necesitamos más del extranjero para poder financiar muchas cosas. Se me viene a la cabeza esa idea, profesor. Bueno, ahorita lo que vimos ahí también, también se dijo que sí se dependía un poco del ahorro externo. Lo que estamos viendo ahorita en términos así promedios de esos 3 años o 2 años con un trimestre, porque es lo que está contabilizado, estamos viendo que el ahorro externo ha estado participando menos, también un poco por la pandemia, ¿no? Ciertamente. Pero lo dijimos también en una grafiquita, o se puso una grafiquita. El ahorro interno ha estado dando más volumen,
Es decir, el ahorro interno, tanto público-privado, ha sido mayor, ¿no? Que incluso el sexenio pasado y el sexenio antepasado, ¿no? Entonces significa que a pesar de la pandemia, se ha dinamizado la inversión. No así la dependencia del exterior. Ciertamente la inversión extranjera está llegando, pero no así la de cartera. La de cartera está teniendo menos dinamismo. Es decir, hay una especie como pues que se detiene de alguna forma esa parte de ese nicho de inversión, incluso a nivel global también ha sido. Entonces, pero también la inversión extranjera, aunque bueno, digamos, incluso el presidente dijo que se tiene un récord de inversión extranjera directa con relación a los años anteriores. Pero en esa parte, si contamos el saldo en cuenta corriente, el saldo en cuenta corriente en términos prácticamente de 3 años o de 2 años con un trimestre, estamos siendo positivos. Vamos, está siendo casi negativo, ¿sí? No, perdón, corrijo nuevamente. Es que me estoy viendo con la finta del ahorro interno. Ese ahorro interno, ahorita estaría así negativo, pero en la cuenta corriente está positivo, ¿sí? Sí, me captan, porque dijimos que el ahorro interno está categorizado como la cuenta corriente, pero en términos positivos. La cuenta corriente es el déficit en cuenta corriente está en negativos, pero si lo trasladamos a un ahorro interno, digo externo, como se entiende, teóricamente o por las cuentas nacionales, el ahorro interno lo ponen, el ahorro externo lo ponen positivo. En ese sentido, en el último año, en el 2019-2020, el ahorro interno o la cuenta corriente fue positiva, es decir, se exportó más de lo que se importó en términos relativos, ¿sí? En ese sentido, bueno, el apunte es válido, pero con relación al pasado, José Antonio. Un poco hablaríamos de los años o de los periodos anteriores, ¿no? Y lo vimos en la grafiquita, que ahorita lo vemos nuevamente. Dice aquí Víctor Manuel, la inversión privada es mayor debido a la liberalización financiera promovida por el gobierno. A ver, la inversión privada es mayor debido a la liberalización financiera promovida por el gobierno. La liberalización financiera, ¿desde cuándo se da la liberalización financiera, Víctor Manuel? ¿Desde cuándo se daría esa liberalización financiera? Me parece desde el 94. Bueno, permíteme tantito, José Antonio. No te me adelantes. Dejemos que Víctor a ver qué nos dice, porque él está poniendo esa parte. Nada más. Sí, profe. Quisiera agarrar ese hilo para ver qué podemos comentar y nutrir, ¿no? Esperemos a Víctor Manuel. A ver qué nos dice. Dice, y la lectura menciona que a partir de 1989, bueno, 89, ¿de qué periodo estamos hablando? ¿De qué periodo, de qué sexenio? Del de Carlos Salinas, ¿no? Exacto. 88 Tomás Salinas, pero prácticamente empezaron de 89, ¿no? Y efectivamente, sí, la liberación financiera. Y la liberación financiera significó, como lo vimos el pasado curso de Economía Financiera 1, precisamente significó precisamente quitar las ataduras que tenía el sistema financiero en cuanto a topes de tasas de interés, encaje legal, ¿verdad? Porque también se van sentando las bases, aunque no, el Banco de México en ese momento no
logra la autonomía es hasta el otro año, hasta el 90, ¿no? 90 es cuando se le da la autonomía al Banco de México para precisamente eliminar el encaje legal. Y porque también de alguna forma era una parte de atadura para los bancos. Y por otro lado, las tasas de interés se liberan. ¿Y qué otro elemento? Fueron tres. Fueron tres. Tasas de interés, encaje legal y ¿qué? Cajones de crédito. Es decir, ya también se libera el crédito. Porque antes cada banco o pues sí, bancos principales estaban dedicados a un tipo de cartera de crédito específica. Pero en parte esa inversión privada, sí podemos decir que es mayor a partir de eso, pero diríamos, ¿es mayor el financiamiento para la iniciativa privada? Habría que verlo, ¿no? Habría que ver cómo crece el financiamiento o el crédito a los privados en este tiempo, en esos del 89 hasta actualmente. Vemos que de alguna forma, híjole, bueno, lo vamos a ver más adelante, ahorita que vamos a ahorro financiero. ¿Sí, Víctor? En parte sí, pero yo creo que más bien, en parte sí, esa parte de la liberación financiera, pero por otro lado, también el crecimiento de los corporativos, es decir, las líneas de producción o sectores productivos ya más especializados, con mayor dinamismo, y de alguna forma se van haciendo corporativos muy grandes y que van haciendo este tipo de consorcios oligopólicos, ¿no? Que van dominando precisamente el circuito de la producción, de la inversión, del consumo, de toda la comercialización, ¿verdad? Pero finalmente, sí, en parte sí, pero ¿cuál sería el financiamiento que lograron o que logran hacer este tipo de consorcios? ¿Qué sería? Bueno, sería una pregunta. ¿Qué tipo de financiamiento? Vamos a ver. Roberto Salas García. Sí, profesor. Roberto Salas, ¿cuál sería el financiamiento, como dice Víctor Manuel? Ciertamente hay una especie como de engranaje entre que la liberalización financiera promueve precisamente mayor expansión del financiamiento hacia las empresas productivas, hacia la iniciativa privada preferentemente. ¿Qué tipo de financiamiento verías tú? ¿Cuál es el que pudiéramos decir que fue el que apoyó este reforzamiento de las empresas, si se quiere decir así, y este mayor nivel de inversión productiva? No recuerdo bien el nombre del financiamiento, cómo se le llamó exactamente, pero se promovió mucho ¿cómo se le puede decir? La privatización. O sea, ya decir, quien se invierte aquí en México se te hará no sé, incentivos de parte del gobierno. Y no se te cobrará. Incentivos de parte del gobierno, no, estamos hablando del sector financiero. Ajá, se le condonaban impuestos. Bueno, eso sí, es una de los vicios que sí están señalados incluso por el gobierno actual, ¿no? Y sí, efectivamente sí, pero a la luz de lo que dice Víctor, y que tiene razón en esa cuestión de que la liberalización financiera sí apoyó el mayor nivel de inversión productiva privada, porque hubo un mayor nivel
de crédito, pero ¿qué tipo de créditos, de financiamientos? ¿Cuáles fueron los más? ¿Qué tipo de financiamiento? ¿De corto o de largo plazo? De corto plazo. ¿Y cuál es ese? Ese financiamiento de corto plazo, ¿cuál sería? Bueno, bien, era, bueno, era buena parte de, ahorita que hablaron del ahorro externo, pero pues, era más recibido de inversión financiera, pero muy a corto plazo. De inversión financiera de corto plazo. De muy corto plazo, ajá. Del hecho de que el ahorro externo haya sustituido al ahorro neto. Pero bien no recuerdo cómo se llamaba el financiamiento, profe. A ver, pues vamos sacando el hilo, ¿no? A ver, ahora de aquí arribita, de aquí arriba. A ver, Aldair Rojas. Aldair Rojas. ¿De qué tipo de financiamiento estamos hablando? De corto plazo. ¿Cuál financiamiento? Podemos hablar de el financiamiento bancario, de créditos bancarios. Sí, pero no. Sí, pero no. Sí, en parte sí, pero bueno, también según lo que sabemos, y creo que es un axioma histórico, y dijimos que el bancario, el crédito bancario no ha sido privilegiado hacia el sector privado. Es decir, no se privilegia el crédito al sector privado, sino a quienes se está privilegiando el crédito. Hacia el consumo de la sociedad. Exacto, Diego. El banco se está encargando más del negocio del crédito de corto plazo, pero de consumo, es decir, tarjetas de crédito, hipotecario, auto, y una serie de créditos ahí pequeños, pero sin embargo son del consumo. Incluso, pues bueno, la tarjeta de crédito, pues incluso te dicen, ahora ya hay una aberración para mí, bueno, desde el punto de vista, yo creo que de crítica, la aberración es que te dan crédito incluso para que compres con tu tarjeta de crédito a meses sin intereses, que compres tu despensa, ¿no? O sea, no entiendo, ¿no? Bueno, sí entiendo, pero no me cabe. ¿Cómo es posible que te permitan decir en una tienda departamental o en una tienda al menudeo que puedas pagar el mes sin intereses, ¿no? O sea, pero se da. Pero ahí está esa parte del financiamiento. El consumo. Las empresas, ¿cuáles? ¿Qué dijimos también un poco en la presentación anterior? O en un poco lo que se dijo anteriormente. ¿Qué se dijo? ¿Cuál era un poco lo que también dominaba? El corto plazo, pero ¿qué dominaba? Aldair. ¿Qué tipo de instrumentos? Dijimos que de corto plazo, pero los no bancarios. Los no bancarios. Decimos, ¿cómo no bancarios? No, pues no bancarios. Porque como el crédito al financiamiento, el financiamiento al sector productivo no es el negocio de los bancos, pues bueno, entonces hay otra entidad, otro intermediario financiero o intermediarios financieros que dan financiamiento de corto plazo, no bancarios, efectivamente. ¿Cuáles son? ¿Perdón? No, bueno, ¿se llama qué? Es que no se oyó muy bien tu...
Los no bancarios podría referirse a los bonos, a los instrumentos de deuda. Así es. Así es. Dijimos, ¿no? Que predominan ese tipo de instrumentos o papeles de emisión de deuda de corto plazo, fundamentalmente. Y lo vimos el semestre pasado, no muy profundamente porque pues vino la pandemia y nos quitó un poquito el tiempo para ver con más profundidad esa parte. Pero lo que sí observamos es que el financiamiento de corto plazo va marcando el paso, este tipo de instrumentos privados, bancarios, perdón, no bancarios, que son los que de alguna forma van reforzando este tipo de demanda del sector productivo y así, de esta forma se van nutriendo para pues estar en el negocio, ¿no? Digamos, estar en ese financiamiento para ese crecimiento económico o para nutrir precisamente su aparato productivo. Entonces, esa sería un poco la cuestión. Sin embargo, podemos ver o podemos afirmar que también lo que requieren las empresas es que realmente que muchas empresas requieran ese tipo de instrumentos. Lo que podemos ver o lo que vimos precisamente en el mercado de deuda es que, pues no es que todas las empresas, ¿no? Pero más empresas tengan ese tipo de financiamiento. Sin embargo, es un puñado de empresas las que están detentando o dominando precisamente ese mercado. Háblese o entiéndase las empresas de Carlos Slim, grandes corporativos también, específicos. También, vamos, los grandes inversionistas de México que son un puñado de 100, de 50 o 100 o 35, que son los más, decimos, como dice el presidente, los machuchones, son los que realmente están dominando el mercado y son los que están disponiendo de esos recursos para invertir en sus empresas. Está bien, dice uno, no, pues es para eso, ¿no? Está bien. Pero vemos que el gran grueso de la economía o de las empresas, de las cadenas productivas menos grandes, pequeñas, medianas, un poco grandes, pues no tienen ese tipo de acceso a ese financiamiento. Y por lo tanto también vemos lo que decía ahí. Se decía que las empresas en general no disponen o no recurren al financiamiento incluso de corto plazo, incluso el no bancario, porque las empresas están buscando financiamiento incluso de sus proveedores, ¿verdad? De sus conocidos, de la familia, y el banco como que, híjole, el banco, y yo creo que estoy de acuerdo con ellos, ¿no? E incluso para tener una tarjeta de crédito nosotros, ustedes en general, en la familia o las familias, tienen tarjeta de crédito y la verdad, si uno que ha estudiado un poquito más de economía y hasta le dice uno a alguien, oye, la tía, la hermana o el papá, el abuelo, ¿verdad? Dicen, oye, ¿y cómo le hago para la tarjeta de crédito? Explícame el estado de cuenta. Bueno, no somos contadores, pero de alguna forma, pues sí sabemos un poquito del numerito y bueno, son realmente, este tipo de estados de cuenta son una especie como de acertijo, ¿no? Es decir, no sabes por dónde empieza la cuestión, digamos, de lo que debes, de lo que, el saldo, vamos, no se entiende. Es una especie como de contabilidad creativa que hacen los bancos para que nadie entienda cómo está tu cuenta de la tarjeta de crédito. Bueno, hay gente que, como dijimos, bueno, hay totaleros, ¿verdad? Los totaleros que son los que pagan cada mes, compran, si gastan 5,000 pesos, cada mes lo pagan. O si gastan 10,000, al mes lo pagan. Esos son los totaleros, que le llaman los bancos. Sin embargo, esos totaleros al banco no le convienen, aunque los tiene muy bien cuidados.
finalmente le conviene el grueso porque el 90% o el 95% no son totaleros, son pago mínimo, ¿verdad? Y ese pago mínimo al banco le conviene, porque pues nunca se acaba la deuda. Estás con esa deuda año tras año y no acabas. Entonces, también las empresas también están en esa misma lógica. Bueno, más bien en la lógica de decir, no, banco no, porque es muy caro el crédito. Me ponen muchos requisitos. Y pues no, mejor voy con mi primo que tiene dinero y que me preste y yo le voy pagando, ¿no? O mis proveedores, yo les digo que, mira, te voy a pagar en 2 meses o en 3, dame chance, vamos a hacer un acuerdo. Y así lo hacen, ¿no? Pero prácticamente no dependen o no recurren al crédito bancario. Entonces, y luego emitir un bono o dijimos que eran el instrumento predilecto de este sector productivo, dijimos que era el certificado bursátil, ¿no? Y ese certificado bursátil es muy dinámico, es muy preferido porque es una especie como de traje a la medida, ¿no? Yo lo quiero así, asado, quiero pagar así, perfecto, así. Casa de bolsa te lo da, una casa de bolsa, y esas son las que están haciendo ese financiamiento. Y de alguna forma, pues incluso pueden estar refinanciando ese financiamiento, ese crédito de alguna forma. Son créditos de alguna forma, finalmente son créditos, pero son créditos un poquito más, a lo mejor más adaptables para ellos, ¿no? Es como si tú tuvieras una tarjeta de crédito. Bueno, yo voy a que te dieran ese tipo de facilidades un poco más claras, más amigables. No, aquí es una especie como de esos 20,000 o 50,000 pues que te dieron, de repente debes lo mismo y no acabas de pagar, ¿no? No, a mí dame la claridad. Te voy a estar pagando, sí, interés más capital, pero sí, bájame porque yo no, como que yo te debo todavía los 50,000, ¿no? O los 50 millones, hablando de una empresa que emitió un bono de ese nivel, ¿no? Bueno, en ese sentido, el financiamiento o ese ahorro que está en el circuito financiero no llega a raudales a la economía, no llega como se requiere o como se requeriría para que el sector productivo completo en México fuera más elevado, como dijo José Antonio. A lo mejor posiblemente, pues sí, efectivamente, con la liberalización financiera aparentemente podemos ver que sí ha crecido el ahorro interno en México muy visiblemente. Sin embargo, pues no hay desarrollo económico. Ha habido crecimiento, diríamos, mediocre, crecimiento económico mediocre, porque finalmente no ha habido pues ese tipo de elementos que se quieren lograr, como son el bienestar, ¿no? Y ese bienestar, aunque está de moda ahorita con este gobierno, no viene de ahora, sino viene de ese nacionalismo revolucionario en México de los años 50, 70, 50, 60, 70, que precisamente sirvió para que la economía incluso creciera y se desarrollara un poco. Bueno, un poco, porque hubo una especie como de, diríamos, más reparto del ingreso. Sin embargo, obviamente que pues no fue lo mejor. Ahora dicen, bueno, quieren instrumentar el nuevo nacionalismo revolucionario. Bueno, no creo que sea una especie como de transportar eso que pasó en ese tiempo en México aquí, ¿no? Porque son condiciones diferentes, la economía es más grande, hay más población, hay más incluso diversidad, y pues no podemos decir que está como que importado completamente, ¿no? Finalmente yo creo que hay elementos, ¿no? Hay elementos que pueden ser sí relevantes, como la cuestión, por ejemplo, de
de que pues lo que más les duele es ahorita, pues es la cuestión de que no se privatizó completamente la industria eléctrica y la industria petrolera, ¿no? Y de alguna forma es un poco ese atorón que tienen ellos, ¿no? Es decir, ¿quiénes ellos? Pues los que estaban interesados en participar en ese sector, ¿no? Y de alguna forma ahorita se quedaron así como que en freno, ¿no? No se dio totalmente una avanzada. Es por eso que yo creo que la polarización gobierno e iniciativa privada y por lo tanto seguidores o no seguidores está así como que muy marcada, ¿no? Pero bueno, esas son cuestiones a lo mejor derivadas de lo que se está también implementando, ¿no? Profesor, una pregunta. Sí, perdón. Por ejemplo, conforme lo que decía la lectura, que el ahorro interno pues es importante para generar un crecimiento y a mediano plazo mejorar pues el estilo de vida, ¿no? de la población, sí, de la entidad que sea. Sí. Aquí entran pues bueno, dos factores que a mí me generaron un poco como de duda, de por ejemplo, para incentivar el ahorro interno, evidentemente también tiene que existir una inversión pues una inversión extranjera, ¿no? Una inversión privada o recurrir a la deuda externa. Pero también estamos de acuerdo en que, pues si se hace esto, el gobierno local, pues bueno, evidentemente cede esa responsabilidad de ofrecer esos productos o servicios a la población. Y a la inversa, si no recurre al sector privado o a la deuda externa para poder invertir, pero al mismo tiempo está invirtiendo su ahorro local o su ahorro interno, eso evidentemente alejaría la confianza de la inversión privada extranjera. Entonces, o sea, ¿cómo se podría tal vez establecer cierto equilibrio en el cual, en términos pues de números o porcentaje, permitir cierto de tanto para que no beneficie ni perjudique el sector pues interno y privado? No sé si me di a entender bien con mi pregunta. Un poquito, sí, bueno, en términos generales, es a lo que vamos, ¿no? O sea, finalmente, el sector privado, vemos que en este gobierno no está privilegiado como los anteriores, o no está muy así como que apapachado, como dicen, ¿no? Porque realmente de alguna forma se le quitó esa parte con lo que dije. Esa parte fundamentalmente petrolero y energía eléctrica, se les quitó de alguna forma un poco esa parte, esa participación que iban a tener un poco, digamos, a raudales, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el equilibrio? Dices, bueno, pues entonces que venga más inversión extranjera. La inversión extranjera está llegando. La economía, como dijimos, va a crecer en 6%. Vamos, yo creo que se va a tener un poco de, vamos, esa modificación. La modificación también, ¿cuál es? Un poco que véase como se vea, ¿no? Digamos, desde el punto de vista o con el cristal que se mire, finalmente creo que a lo mejor faltan muchas cosas, ¿no? Finalmente, si no, esta cuarta transformación, pues no, todavía pues no se consolida, porque yo creo que no se va a consolidar pues en esos 3 años, ni a lo mejor ni en los 6, ¿verdad? Y si no hay un poco más de, bueno, este proceso no se sigue, pues igual va a pasar lo mismo, o sea, otra vez van a venir los que vengan, los que ganen, y van a tratar de implantar lo que ellos quieran, o ellos quedaron, o lo que dejaron pendientes, ¿no? Y lo pendiente es eso, ¿no? Es un poco la cuestión, digamos, de, sí, privatización total, y lo que dice el neoliberalismo, pues menos participación del Estado. El Estado no puede participar. Aquí es el laissez-faire, acomodé lugar, ¿no? A sangre y fuego. Sin embargo, también hemos visto que las crisis financieras pasadas y presentes, pues han sido de que los gobiernos prácticamente están en el salvamento de los grupos financieros. Lo estamos viendo en Estados Unidos, por ejemplo, ahorita, aunque no por una crisis financiera causada por los financieros. Sin embargo, todavía la crisis financiera del 2008 todavía tiene la colita, como dicen, ¿no? O sea, todavía está dando coletazos, ¿no?
¿Por qué? Porque no mejor. Y en ese sentido, el gobierno está impulsando el crecimiento económico. Por ejemplo, el presupuesto de Estados Unidos, aquí sí el presupuesto es ¿de cuánto es? Básicamente es de un billón y fracción de pesos. Allá son 3.5 billones de dólares, ¿no? Es decir, 3.5 veces el PIB de México. Ese es el presupuesto de Estados Unidos, el presupuesto gubernamental. Obviamente que seguramente pues los privados están invirtiendo 3 veces más o tendrían que invertir 3 veces más, como en México. Si en México el gobierno invierte 5% y el privado invierte 20% del PIB, pues ¿quiénes son los que están invirtiendo más? Son los privados. Finalmente el gobierno no es el que invierte más, porque luego se piensa eso, ¿no? Es que el gobierno, pues bueno, sí, debe de, vamos, hablando del keynesianismo clásico, pues debe de dar el efecto multiplicador, ¿verdad? Debe de dar ese tipo de incentivos para que crezca y se dé un poco la cuestión, digamos, del encadenamiento productivo. Es como, por ejemplo, los proyectos, como le llaman, insignia de este gobierno, que son el Tren Maya, que la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de aquí de Santa Lucía, pues los privados están limitados. Bueno, salvo el Tren Maya, sí hay un poco más de participación privada, ¿no? Sin embargo, en Dos Bocas también. En el aeropuerto no, porque ahí no le quisieron entrar y es más, lo querían tumbar, ¿no? Porque también eso también dolió, ¿no? Eso dolió también a muchos empresarios, a muchos sectores empresariales. Y de alguna forma, pues yo creo que ahí, si vamos a decir que la inversión extranjera externa es importante, sí es importante, la productiva. Por ejemplo, si está bajando o si está siendo negativa incluso la de cartera, pues la de cartera pues es golondrina, ¿no? Finalmente. No nos interesa la inversión productiva, pero de largo alcance. También que no sea una situación en donde, pues, por ejemplo, en la minería, por ejemplo, quieren invertir más, pero quieren invertir y no pagar impuestos. Entonces, en qué país pasa eso? Pues nada más pasaba aquí, porque aquí sí realmente desmantelaron todo, ¿no? Incluso el aparato de la ley lo barrieron para que precisamente entraran como Juan por su casa, ¿no? Y hablando de deuda externa también, o sea, si nos endeudamos también, pues si la deuda externa está, pero ¿a cuánto equivale la deuda externa? ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? ¿Cuánto dijimos que era la deuda externa? ¿Cuánto es la deuda externa? Que por cierto, ahorita se pagaron alrededor de, creo que más de 400 mil millones de pesos, ¿no? Por puro interés de este año o del año pasado. O sea, se pagan casi 450, casi medio billón de pesos anuales. O sea, y eso se debe de pagar, como dicen, a forciori. Es como tu tarjeta de crédito que tienes que pagar el mínimo. Entonces México estamos muy, muy entrampados en esa cuestión. No sé si un poco, complemente un poco, Jorge, Roberto. Sí, déjame un poquito más ahí, como el concepto. Gracias. No sé si quieres comentar algo más. A mí me gustaría añadir algo, profesor. Sí, dime, Diego. Mire, así como usted lo estaba mencionando hace unos momentos, el autor menciona que el principal objetivo sí es profundizar en el sector financiero en México, principalmente colocando como prioridad el ahorro nacional y la inversión productiva, como usted mencionaba. Sí. Sin embargo, para mí, mi punto de vista, no basta solo con ahorrar, solo por tener el dinero guardado en la cuestión macroeconómica. Me gustaría más añadir que ese ahorro se utilice para impulsar los sectores económicos fundamentales, en este caso para ser más competitivos. Y bueno, también me gustaría añadir que no solamente el crecimiento económico es lo importante,
también se debe de buscar un desarrollo del mismo, que Claro. vaya a la par del crecimiento, siempre y Ujú. cuando buscando una integridad en el ámbito económico. Entonces, esa parte me gustaría añadir. De acuerdo, muy bien, Diego. Yo creo que sí. Bueno, Vale. ¿podría comentar algo respecto a lo que comentó Diego? Sí. Lo que pasa, bueno, como lo estoy, tal vez en referencia a tu comentario, un ejemplo muy claro y muy, pues muy reciente es lo que sucede tal vez con el gas bienestar. Ujú. Evidentemente el gas bienestar es una inversión pues del gobierno, pero ¿qué sucedió? Generó el descontento del sector privado por las razones que pues quedamos imaginando. Eso quiere decir que hay o sea, no están en el mismo canal la industria privada con el gobierno. Sí. Y lejos que la industria privada no esté pues haciendo un juego en conjunto con el gobierno, tampoco la sociedad, porque estaban comparando precios y realmente pues no hay una gran diferencia que sea atractiva para el consumidor, y no estamos 100% seguros que si en calidad sea mejor o sea peor o sea la misma. Lo que pasaba, bueno, con Pemex, o sea, que Pemex le vende a todos los tipos de marcas de gasolina, ¿no? Entonces, como lo decía él, ¿no? O sea, tiene que, pues incentivar el crecimiento económico, sí, pero si te estás dando cuenta que la inversión que hace el gobierno, ejemplo, Gas Bienestar, realmente ni la propia población te tiene la confianza. ¿A cómo generas ya esta confianza o qué estrategias podrías implementar pues, para hacer una buena inversión de ese ahorro nacional, pero que dé un impacto pues, o sea, positivo ante la población, ¿no? Bueno, es como ahí como comentario, ¿no? ¿Cómo podría ser esto? Sí, bueno, ahí hay que tomar en cuenta que lo que se ha manifestado, ¿no? Posiblemente, efectivamente, ahorita lo del gas bienestar, si vemos los precios anteriores y los está proponiendo esta nueva empresa de Pemex, dicen, bueno, pues creo que son 100 pesos, ¿no? La diferencia, no es mucho, no es muy, vamos, no me está ayudando mucho. Pero recordemos que precisamente hace 2 o 3 meses el precio del gas estaba muy alto de lo que estaban dando estos distribuidores. Lo estaban dando, por ejemplo, me parece que ese tanque de gas lo estaban dando en 600, el de 20 kilos, lo estaban dando entre 600, 650 pesos el tanque. Ahorita no sé, creo que bajó, si mal no recuerdo, creo que por aquí lo vi. Aquí está. Creo que está en 400 ahorita, profesor. Ese de 20 kilos. Sí, ahorita está en... ahorita está en... Miren. Bueno, lo que están dando los privados o los que están dentro de la distribución como negocio, el de 20 kilos está en 447 pesos con 60 centavos y el gas bienestar en 400. Pero llegó a estar hasta 600 pesos, un tanque de 20. Lo que pasa que recuérdense que lo que hizo Profeco fue hacer precios máximos, que precisamente eso les también pues les molestó mucho a los distribuidores, porque dijeron, no, pues aquí no nos van a hacer, no nos van a rendir, no nos van a arrodillar, no nos vamos a bajar. ¿Cómo no te vas a bajar si estaba en 400 o vamos, un poco de ese nivel? Vamos a ir a ese, si ven la grafiquita que presenta Profeco, el gas estaba arriba. Ahorita con precios máximos se estableció una especie de tope. Y de ahí, derivado de ahí, pues ya se determinaron esos precios. Que de alguna forma dicen, no, pues son 100 pesos, bueno, pero es una especie como de ello. La calidad, bueno, lo que se ha dicho también, que es un poco, por lo menos lo que se está diciendo, no de forma, como dicen, formal, sino más bien lo que se presentó incluso, fue que precisamente los tanques están siendo renovados, están siendo actualizados y están comprometiendo Pemex con dar kilo por kilo, como dicen, ¿no?
como las gasolinas, ¿no? Litro por litro. Y eso pues también lo tenemos en la mira, ¿no? Aquí la cuestión es de que, por ejemplo, se liberaliza, por ejemplo, el precio, o si se liberalizan los precios, está bien, pero recuerden que en una economía de mercado tradicional o desarrollada, pues ahí el precio, la oferta y la demanda se supone que manda, pero a la mera hora, finalmente los privados se ponen de acuerdo, acuérdense. O sea, en la práctica concreta, se ponen de acuerdo y empiezan a subir los precios de forma concertada. Y eso es lo que tenemos siempre. Lo mismo querían hacer con la luz, lo mismo querían hacer con las gasolinas. O sea, íbamos a ir creciendo en precios y en descalabro para precisamente los consumidores, que somos todos nosotros. En ese sentido, creo que ahí pues hizo un golpe al neoliberalismo, ¿no? Pero ese neoliberalismo también es acomodaticio, porque de repente, como dije hace un momento, o como lo hemos visto con las crisis financieras, pues los gobiernos te están salvando finalmente también a las empresas. O sea, son los que son los salvadores. Y siempre, y al ser el gobierno o el Estado el salvador, ¿quiénes son los que van pagando el plato? Pues todos los contribuyentes, ¿no? En general. Y en ese sentido, cuando antes no pagaban impuestos, pues los que no pagaban impuestos decían, pues no le hacen, no hay problema, sálvame. Y no sigo pagando impuestos, sigo poniendo el precio que quiero y todo marcha como yo quiero, porque mi negocio es lucrativo y yo no lo voy a dejar, ¿no? Cuando le metes una cuña a algo, la cuña que está metiendo ahorita, pues es para que precisamente sea una cuña. Y para que la cuña apriete, como dice el dicho, pues tiene que ser un poco fina, ¿no? Ahora, no se está, es como por ejemplo Pemex, que finalmente participa en el negocio de las gasolinas. Pues tiene una parte importante, pero hay una serie de competencia diversa. Los que están dando más caro, pues bueno, por eso dicen, bueno, vamos a decir quién está dando más caro. Pues bueno, yo creo que el consumidor, a lo mejor digamos en general, dice uno, bueno, yo tomo gasolina, ya no veo el precio y no estoy bien. Hay quien a lo mejor sí se mete al dispositivo para ver dónde está más barato, ¿no? Pues sí, yo creo que tenemos ese derecho. Sin embargo, eso no se ve con buenos ojos en una situación en donde precisamente ese no es el neoliberalismo, sino que precisamente ahora los del PAN, y ya ven que ahorita salió la semana pasada que vino un grupo de allá de España, Vox, y que son ultraderechistas y están diciendo que pues casi vamos al comunismo, ¿no? Digamos, bueno, nosotros que estudiamos economía, ustedes que estudiaron economía, o que están estudiando economía, y que creo que ustedes sí revisaron economía política, ¿no? Revisaron parte de marxismo, aunque no estamos en esa misma hebra como hace 40 años, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos economía, pues todo era marxismo, ¿no? Totalmente. Y si éramos casi cuasi comunistas, ¿no? Cuasi maoístas, ¿no? Porque realmente nos metían eso hasta por los dientes, ¿no? O sea, el marxismo era la punta o la punta, perdón, más bien el centro del análisis para todo, ¿no? Ahora no, ese marxismo ya de alguna forma feneció. El método, pues a lo mejor nos puede gustar, ¿no? Por ejemplo, algunos profesores seguimos siendo, pues si no con el método así dialéctico o del materialismo histórico, pues vamos viendo esa cuestión que también sí nos permea un poco, ¿no? Para entender un poco la realidad, o un poco mejor la realidad, o tener un punto más crítico. Esa es un poco la cuestión. Y yo diría, tanto que esperamos, por ejemplo, un cambio, pues un cambio, yo no digo que un cambio yo no digo que este cambio es lo mejor, pero creo que es un avance, ¿no? Es un avance, y no podemos decir, yo también
me sorprendo de mi familia o de mis amigos que realmente quieren que vuelva eso mismo otra vez, ¿no? O sea, yo no entiendo eso, pero bueno, lo tolero porque pues, son familia, algunos, no todos, ¿verdad? Pero amigos, pues varios, ¿no? Profesores también, compañeros, que están en esa cuestión que, bueno, cada quien, ¿verdad? Yo tampoco voy a decir, no, son los malos, no, digamos, aquí no vamos a estar estigmatizando o señalando, ¿no? Simplemente yo creo que hay que ser críticos en el análisis. Y si el análisis nos sale que esto no está tan bien, pero está mejor que lo anterior, ahorita empezando, pues yo creo que, bueno, vamos viendo, vamos dándole un poquito como dicen, pues el, el beneficio, ¿no? De la duda o dar esa cuestión de la oportunidad, ¿no? A lo mejor finalmente al rato nos vamos a volver contrarios, ¿no? Decir, no, sí está del cocol esto y no estoy de acuerdo. Pero tampoco es una cuestión ideológica, ¿no? Aquí es una cuestión concreta estamos viendo los números concretos y la historia también, la historia reciente, contemporánea. Y eso nos ayuda precisamente a estar teniendo un poco una opinión crítica, una opinión a lo mejor fina, una caracterización más o menos que sí nos dé un entendimiento. Bueno, pues por eso era esto. No estoy de acuerdo, todavía no estoy de acuerdo. Vale, ¿no? También. Porque aquí no estamos para, finalmente también en la escuela no se está para imponer una verdad, ¿no? Pero bueno, ya me estoy saliendo un poquito, pero vale también para señalar este tipo de posturas y ahí de lo que está también en el tintero, ¿no? Y en el día a día, ¿no? Que finalmente pues ya ven que lo que son las redes sociales, pues sí a mí antes no me gustaba eso y pues ahora todavía no me gusta porque no participo muy activamente, pero sí me parece que ahí está todo el caldo, ahí ahorita todo la efervescencia, ¿no? Total de las opiniones. Ve uno eso, pero bueno, finalmente no es para tampoco cortarse las venas, ¿verdad? ¿Alguien más? Manuel Esteban Pinzón. Sí, ¿Quieres profe. comentar algo? Sí, bueno, o sea, respecto a los comentarios de mis compañeros, que por ejemplo, o sea, la diferencia entre el desarrollo y el crecimiento económico, sí es importante entenderlo como dos cosas totalmente diferentes y que la diferencia de esos dos conceptos, pues el punto clave está en la asignación eficiente de los recursos obtenidos. Por ejemplo, el crecimiento, pues, pues obviamente va a crecer, pero pues muchas de las ocasiones, pues no se cuenta, no se considera cómo se está creciendo y el desarrollo económico busca que los recursos, la asignación sea eficiente. Y bueno, yo creo que para esto se debe de contar con un sistema financiero que realmente sea inclusivo y y el objetivo esté dirigido en desarrollar a la sociedad mexicana. Ya que, por ejemplo, en la teoría de los satélites, esta encuentra que el comportamiento de las inversiones internas, en su mayoría, emulan o están totalmente relacionadas con el comportamiento del capital extranjero. Esto significaría que las inversiones internas también son dirigidas hacia el capital improductivo. Entonces, por ese lado, también se debería hacerle a la población una inclusión al sistema financiero y ser muy incisivo en una educación financiera en donde se le explica a la población que lo mejor para el país pues son las inversiones a largo plazo, no a corto plazo, porque eso también es un comportamiento que puede, que es productivo hacia el país. Y por ejemplo, otra de las razones por las cuales pues tenemos un panorama algo complicado, yo siento que también es el TEMEC, porque por ejemplo, esto impide que pues México reciba inversiones extranjeras pues en los sectores de interés, realmente de interés nacional, y el TEMEC pues
nos impida en muchas otras cosas. Entonces, pues eso yo creo que es algo que quería como complementar de las participaciones de mis compañeros. Bien, Manuel, lo que señalas es destacable y es cierto, pero por ejemplo, ¿cuál sería, hacia dónde, digamos, yo les preguntaría, bueno, también a Manuel en particular que lo puso en la mesa, yo preguntaría, ¿cuál sería ese tipo, digamos, de educación financiera? ¿Por dónde estaría un poco el ángulo fundamental de la economía financiera para nuestra población? ¿Por dónde iría? Pues en el sentido de que esté dirigido hacia, pues a que no se sigan las conductas, ¿no? Y explicar bien realmente para qué sirve el sistema financiero y cómo funciona. Porque para nosotros, como somos economistas, pues lo entendemos muy fácil, pero pues la población, o sea, cuando yo me pongo a hablar con mis amigos o personas que no están relacionadas con la carrera, pues sí piensan o tienen la idea de que las finanzas es algo totalmente extraño o que pueden perder su dinero completamente, y eso es algo que también pues los dirige pues, a meter lo comúnmente, meter el dinero del banco y no hacer nada más ahí. O sea, eso es lo que yo me he percatado. Entonces, debería como, pues sí, o sea, no sé, primaria, secundaria, tener una materia de educación financiera, lo cual ayudaría. Y en lo personal, bueno, por ejemplo, en mis primeros empleos, pues me hubiera funcionado bastante, ¿no? Tener una idea de que se puede ahorrar y cómo se puede ahorrar, porque pues también pareciera que es algo que es empírico, ¿no? Y que todo el mundo debería saberlo, pero realmente no, y pues sí, no debería. Pero algo que les puede ayudar es tener una voz o un comunicado donde se diga, bueno, se puede hacer esto y esto y esto, y va por ahí, ¿no? O sea, yo siento que esa sería más la idea de la educación financiera. Bien, ¿alguien más sobre educación financiera? ¿Alguien más? Yo, profe, bueno, nada más como complementando lo que dice mi compañero. O sea, sí, entiendo su idea, pero creo que es un poco más complejo de solo decirlo así. Y se podría implementar en las primarias y secundarias, como él dice, pero muy básico en el sentido de hay que ahorrar para invertir y seguir invirtiendo. O, no sé, se puede invertir en tales lugares, se puede ahorrar en diferentes lugares. No sé, algo muy básico, creería yo. De acuerdo, Aldair, ¿quieres comentar algo? Sí, profe. Igual para complementar lo que dijo mi compañero Manuel, yo creo que son buenos planes a largo plazo, pero por ejemplo, yo creo que en lo que también deberíamos de poner énfasis es en los nuevos modelos de inversión que se están dando a través de tecnologías de información. Y tendríamos que voltear a ver este sector porque para muchas empresas pequeñas está siendo un buen sector para financiarse. Y así, no sé, respecto a la lectura, pues podemos empezar a hacer o tener esa fuente como para tomarla en cuenta para la penetración financiera, ¿no? Y no sé, o sea, todo este tema de las fintech, creo que es una muy buena oportunidad para que se exploten y con ellas poder tener un acercamiento más directo al sector bursátil, al sector financiero, tanto para todas las personas como para pequeñas empresas que en realidad nuestra economía tiene muchísimas pequeñas empresas y son las que no alcanzan a tener buenos financiamientos, ¿no? Entonces, yo creo que esa sí sería una buena oportunidad. Retomando esa parte, yo creo que estoy muy de acuerdo con la parte de la educación financiera. Y digo, son planes como más a largo plazo, pero están bien. Pero sí tendríamos que, nosotros como profesionales en este momento, también voltear a ver esta parte de las fintech. Sí, de acuerdo. Finalmente sí es lo que se requeriría, ¿no? Básicamente sería un poco
¿O alguien más quiere participar? Nos estamos tomando prácticamente un poco de todo el periodo, pero creo que estuvo bien enriquecer todos estos temas. Y este tema, de alguna forma ya estamos tocando la parte del ahorro financiero. Lo dejé un poco a propósito para irnos por ahí también, ¿no? En función también de la lectura, pero también en función, digamos, de las inquietudes que todos tengamos, ¿no? ¿Alguien tiene otra opinión del ahorro financiero? Más bien, perdón, de esa educación financiera que nos hace tanta falta. Pues es que, profe, o sea, también podría ser del lado de la educación, pero la inclusión también es importante porque, por ejemplo, gran parte de nuestra industria pues es informal. Entonces, no me acuerdo a quién estaba escuchando, pero decía de que uno de los problemas, o el gran problema al cual tenía México es que no tenía una banca nacional que realmente tenga como, o busque tener una participación de todos los informales. Y pues también el comercio informal es muy grande y si esa parte tuviera como cierta inclusión al sistema bancario, pues también se podría hacer ahí de un gran capital, pero pues es parte de que también se busca traer este tipo de comercio informal a que se pase a ser formal, ¿no? Porque también es una fuga muy importante de capital ahí. Sí, también ese es otro punto, ¿no? A ver, Alejandra Quetzal González. Sí, dinos. Pues yo opino que también es importante que se regulen los impuestos en empresas grandes, porque la mayoría hacen evasiones y de ahí también se está perdiendo mucho fondo. ¿Que se regulen qué, perdón? Muchos fondos. Ah. Sí, porque de hecho hace unos días estaba platicando con mi familia y estábamos platicando sobre, por ejemplo, el Grupo Bimbo, ¿no? Que le habían hecho la petición, creo que AMLO, de que pagara sus impuestos, porque ya llevaban varios años en pagar. Y pues como que sí les dolió, pero pues al final sí lo tuvieron que hacer. Sí, o sea, de los impuestos, ¿no? ¿Dices? Sí, profe. Sí, bueno, es otra cuestión también. Bien, bueno, yo aquí, educación financiera con la cuestión, digamos, del ahorro financiero, y si decimos que el ahorro financiero también es muy grande en México, alguien también decía, creo que, no sé si Diego, o creo que el mismo Manuel, decían que, bueno, el financiamiento que se tiene, o el ahorro, como tal, el ahorro financiero no está llegando, y dijimos, no está llegando a donde tiene que llegar, para precisamente el crecimiento económico, en primer lugar, y después para un desarrollo posible o encaminarnos a esa parte, ¿no? De un desarrollo económico. Pero aquí, precisamente, lo que tenemos que analizar es cómo está nuestro sistema financiero, cómo está articulado y hacia dónde, como dijimos, hacia dónde está tendiendo, a dónde tiende en la cuestión, digamos, de lo que más le conviene, ¿verdad? Sí, dime, Alejandra. Pues también quería agregar que, bueno, estaba checando a ver, déjenme ver. Un comunicado de Hacienda, ¿no? Y en este dice que de hecho los ingresos tributarios representaron este año el 63.2% como porcentaje de los ingresos presupuestarios del sector público, sí, por encima de los promedios del 54.6 y 42% observados desde el 2013. Sí, o sea que los ingresos tributarios, sí, efectivamente, los ingresos tributarios son lo que más representa de todos los ingresos, el 63%. O sea, finalmente sí es lo que más pesa de los ingresos del gobierno. Y obviamente que esa parte también, pues la tiene que destinar, pues a pago de la deuda externa, pues a financiamiento de operativo de corto plazo en el país, ¿no? Obra pública, todo lo que dijimos que son ingresos, o sea, salarios, a todo lo que es el gobierno en general. Y de ahí precisamente vienen las cuestiones de lo que se está destinando a los programas sociales también que se tienen, ¿no? Que precisamente
es un ingreso importante. No olvidemos que precisamente, y eso fue una especie como de crítica y también un hecho, que el ingreso no alcanzaba. Es decir, ese ingreso tributario o los ingresos totales no alcanzaban, o más bien alcanzaban para todos los gastos enumerados, por decir, en 10, y ya no podías meter otro gasto, ¿no? Estoy hablando así muy rápido, ¿no? Es de 10 rubros y ya no podías meter más, ¿no? ¿Por qué? Porque ya todo estaba dado, etiquetado. Pero este etiquetado estaba también con recovecos por ahí por donde se iba el dinero, por algunos flujos que caminaba el dinero para dar prebendas, para pagar favores, ¿no? Una serie de cuestiones, digamos, que sabemos cómo era. Eso no lo podemos negar. Eso era lo conocíamos en los pasillos, lo conocíamos pues aquí mismo en clases, siempre pues, supimos que ese dinero se iba, se perdía. ¿Cuánto era? Pues el mismo gobierno de ahora, antes de que entrara, dijo que era 1 billón de pesos, que se perdía, por lo menos. Es decir, que se perdía más bien, que se lo repartían. Entonces no alcanzaba el dinero. En ese sentido, pues ese ahorro interno de parte del gobierno, esa inversión productiva, pues no se daba. Se daba muy poca o mínima, ¿no? Ya sabemos que, por ejemplo, Pemex o la Comisión Federal, pues ya no invertía nada en los últimos 6 años, en los últimos 12 años, no invirtieron adecuadamente en nuevas plantas, en mejoría de plantas, todo esto lo olvidaron, ¿no? Y bueno, ahora es una especie como de acomodamiento que, como dijimos, disgusta a muchos porque dicen, bueno, pues ¿cómo es posible que no se haga? Bueno, sí se está haciendo el salvamento precisamente de esa industria petrolera y eléctrica, ¿no? Que es lo que no se quiere ver, ¿no? Porque realmente por ahí está la cuestión de que, pues, de que no, eso no se debe hacer porque el gobierno o el Estado no debe invertir en ese tipo de áreas. Porque incluso dicen, Estados Unidos está muy enojado porque Estados Unidos dice que no puedes estar manteniendo al sector petrolero, el sector eléctrico. ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Por ejemplo, en Rusia, que bueno, que deviene de un régimen socialista totalitario, bueno, si se quiere, finalmente ya es capitalista. Sin embargo, Rusia también detenta la soberanía precisamente de la empresa más grande petrolera o de energía en Rusia, ¿no? Suecia, por ejemplo, también es un país capitalista que también tiene una empresa muy grande, estatal, petrolera, y también está mantenida o en mantenimiento por el Estado, ¿no? No mantenida, bueno, mantenida luego se entiende mal. Más bien la tiene por la rectoría del Estado, como se quiera aquí. Eso no gusta, eso no como que no. ¿Y dónde que? Pues México, pues sí, México es un país dependiente, subdesarrollado. Bueno, pero ya dijimos que nos dicen emergentes, ¿no? Cuando les conviene somos emergentes. Estamos emergiendo, estamos casi desarrollándonos. Pues no, todavía falta mucho. Pero efectivamente, el sector financiero, por la parte del sector financiero, sí tendría que estar haciendo más y mejor un trabajo para precisamente digamos que contribuya al crecimiento y por consecuencia al desarrollo, como dijimos, y lo que se dice ahí en el librito, ¿no? O sea, no es de que es una cuestión mágica, ¿no? Como decía Manuel, pues no es mágico que tú inviertes y va a crecer la empresa y el capital privado o extranjero, y como lo estaban queriendo hacer, pues bueno, pues no daba para una distribución equitativa del ingreso, que todavía no la tenemos, y es una lucha que vamos a tener por ahí, ¿no? Sí, Nadia. Bueno, está muy interesante este tema.
Es mucho de reflexión en muchos temas, porque bueno, en lo personal sí hay mucha gente que ya está en desacuerdo con todo lo que se ha llevado a cabo. Por ejemplo, sí tuvo muy bien eso que todas las emisoras pagaran sus impuestos, porque nunca se había visto en ningún sexenio que algún presidente obligara a pagar todos los impuestos que se debían. Exacto. Nunca se ha visto, jamás. Exacto. Ahora, con la nueva reforma de Obrador, fíjese, Oxxo pagaba al mes 15,000 pesos. Oxxo, que es una empresa grandísima, que tiene franquicias. Sí. Y En todo el país. una persona, ¿cuánto paga de luz? Una persona física, o sea, también paga muchísimo. Y como una empresa que es un monstruo, como lo es Walmart, como lo era Oxxo y todas esas empresas, no pagaban impuestos y ahora los pagan, o sea, exacto, pagan perdón por la palabra, una madre. Entonces, sí. Entonces No, pues sí, cuando esa es la palabra, creo que adecuada, ¿no? Sí. Sí, exacto. Yo creo que en ese sentido creo que estamos de acuerdo, ¿no? Por eso es que uno no se entiende, bueno, no se explica por qué algunos están y yo defendiendo esa siento, causa. por Sí. ejemplo, que ahora que entró hay mucha gente que como nosotros siempre hemos estado, como que somos centralizados, por ejemplo, lo que es Ciudad de México, Distrito, ellos siempre lo han tenido todo, o sea, aquí siempre ha habido mucha inversión, mucho trabajo, mucho empleo, y ahora con esos impuestos, pues ahora se va a financiar a zonas donde nunca ha habido recurso. Se va al norte, no hay recursos, por eso se va a invertir, se va a hacer lo del Tren Maya, porque no hay escuela, no hay recursos. Entonces, pues, obviamente se va a descuidar esta zona y allá se va a ir el dinero, allá va a haber, en esos lugares que son los que siempre en toda la vida han sido los más desprotegidos, ahora se va a invertir allí, donde se requiere el dinero. Por eso a muchos nos cuesta entender que ahora con esta nueva reforma, con esta nueva estructura, pues estamos muy afectados, porque de alguna u otra manera, por ejemplo, el outsourcing, por ejemplo, todos los que trabajan bajo agencias, todas las empresas agencias ya cerraron contratos por el outsourcing, ¿no? Porque antes era por contrato. Como ya se cambió, ya muchas empresas cerraron y se va a volver a regenerar, pero pues es algo que va desde fondo, ¿no? Que va a tocar desde fondo y es un cambio, o sea, muy radical, como nunca se ha visto. Sí. Pero Eso es lo que se empieza por algo. Es lo que no se entiende. Entonces, por ejemplo, efectivamente, por ejemplo, empresas como las que tú dices, ¿no? Y por ejemplo, otras, esa cafetería famosa, ¿no? Starbucks. También el 95% del personal estaba contratado, o 98% del personal estaba contratado bajo ese esquema de outsourcing, bajo contrato temporal, ¿no? En grandes corporativos se ha comprobado que estaban en esa figura, que el 95% o prácticamente el 100% de su personal estaba trabajando con contratos a plazo, no tenían una seguridad laboral, que precisamente pues ha sido siempre un poco históricamente la demanda del mexicano. Esa ha sido un poco la lucha. Precisamente el movimiento obrero, el movimiento obrero ya no lo vemos, o no lo vemos porque pues se quedó muy diezmado por esos sexenios anteriores, pues acabaron con ese sector, ese movimiento obrero, ¿no? Que era muy luchón también, o sea, que estaba precisamente en esa lucha permanente por la seguridad laboral. Y se logró. Sí, ahorita con lo del gas, pues está bien que se regule el precio, o sea, porque las gaseras quieren imponer su precio carísimo. Y claro, y que ahorita que entró para regular el programa de bienestar, pues ya está bien, ¿no? Porque al final está carísimo. O sea, ellos imponen su precio al que ellos quieran para ganar por lo menos que 3 pesos más y es un dineral, ¿no? Pero ahorita que lo quieren bajar, o sea, sí hay un problema, pero claro que está bien, ¿no? O sea, yo no veo... Sí, no, o sea, yo creo que ahí, sí, o sea, yo creo que se tiene razón en cuando dice, ¿por qué vamos a dejar que, o sea, si un gobierno, los gobiernos anteriores, permitieron precisamente que abusaran del pueblo mexicano, de la gente en general, ¿por qué si viene alguien que diga, sabes que no,
pues bueno, yo respeto tu negocio, ¿no? No te voy a afectar o no te voy a expropiar, ¿no? Simplemente que te voy a poner una cuña, como dijimos, y te voy a poner algo para que, pero no puede ser que tú seas tan voraz y que quieras todo, ¿no? Que todas las canicas para ti, ¿no? Espérate, vamos a regular. Es como lo de la energía eléctrica, como lo platicamos la vez pasada, ¿no? O sea, se limita o se quiere limitar esa parte de voracidad de parte de los privados, porque la ley se hizo para eso y se les dio la preferencia a todas las empresas extranjeras, sobre todo de las energías limpias que dijimos, ¿no? Que era la eólica, la solar y fundamentalmente esas dos, que no son, vamos, no representan, me parece, ni siquiera el 10% de toda la energía, la producción de energía eléctrica de México. Sin embargo, se les puso en la primera parte como ecológicas o esta nueva cultura, según esto, pero sin embargo, ellas tenían la amplitud de darnos el precio que querían. Por eso la luz estaba muy cara. Ha bajado paulatinamente y se va a bajar, ¿no? Seguramente va a bajar o se va a estandarizar un poco también ese nivel de precios. Sin embargo, dijimos que lo que se quiso poner fue un freno a esa parte. Por eso incluso el presidente anunció que va a haber una nueva reforma a la ley precisamente. Ya no va a ser una ley como la que había, una especie como de adendum, ¿no? Como que, espérate, está la ley que ya ellos aprobaron a modo leonina, sin embargo le puso un adendum, una especie como de candado para que no encajaran, pero sin embargo ustedes supieron que pues hubo amparos, sí, muchos amparos, ¿para qué? Para que pararan esa parte, ¿no? De la ley, o esa parte del ajuste a la ley. Entonces ahora dice el presidente, no, pues ahora me voy por una reforma constitucional. Bueno, entonces, ¿qué significa? Va a proteger ese sector de la energía eléctrica que viene siendo una parte de la rectoría del Estado de ese sector, ¿no? Y está bien, pues está bien. Ahora, si estuviera mal o si lo hiciera para desmantelarlo también y para olvidarlo, pues sería el pan con lo mismo, o diríamos, pues no se entiende lo que hizo, ¿no? Pero si lo hace para modernizar, dar mejor servicio y mejores precios, pues dice uno, pues adelante. Yo creo que nadie en su sano juicio puede decir, pues no, está mal, vámonos a las economías limpias o las energías limpias, porque sí es lo mejor, pero sin embargo también se ha defendido la postura de que la energía limpia, como son las termoeléctricas, no las termoeléctricas, perdón, las hidroeléctricas, las termoeléctricas sí son un poco doble filo, ¿no? Porque utilizan combustóleo, queman un petrolífero derivado del petróleo que sí daña el medio ambiente. Sin embargo, casi todas las termoeléctricas son también de ciclo combinado, tienen gas y combustóleo, o sea, pero preferentemente utilizan más gas, o sea, el 70% de las termoeléctricas. Y un 30%, un 20% utilizan más combustóleo, porque así están configuradas. Sin embargo, no son la mayoría. Y ahora, la parte, digamos, de las hidroeléctricas, que esas también se fueron olvidadas, se van a renovar para que nos den precisamente ese tipo de energía limpia que requerimos. Y también ya están la energía solar y la eólica, que también cabe señalar que pues estas energías también son intermitentes, ¿no? ¿Qué significa? Que pues si hay aire o mucho viento, pues sí funciona el aspa, pero si hay poco viento, pues funciona menos o se acaba y no generan lo que es, ¿no? Incluso también la solar es muy efectiva, ¿no? Pero sin embargo, si está nublado el día, como ahorita, por ejemplo, está lloviendo, pues no, por mucho, pues el sol está nublado, ¿no? Está, como dirían, está oculto, ¿no? Entonces no hay energía eléctrica, solar, pues, no hay el calor que requerimos. En ese sentido, sí son ese tipo de unas por otras, ¿no? Pero bueno, hay mucho todavía para comentar. Pero bueno, esto derivado de lo que estamos viendo, de los temas que nos están interesando repasar.
Pues bueno, no sé si alguien tenga otra opinión. ¿Alguien más? Bueno, yo creo que ahí les dejamos. En general estuvo muy bien. Me gustó la participación de prácticamente la mayoría. Yo aquí quisiera hacer una especie como de pase de lista, ¿no? Voy a hacer un pase de lista y también voy a hacer un pase de revisión de los que participaron. Arzate Reyes Adair está por acá, ¿verdad? Arzate Reyes. No estuvo, ¿verdad? Perdón. Estaba con la idea de que sí estaba. Bueno. No está Aldair, déjame ver. Perdón. Bautista Vega, Miguel Ángel. Calán López Santiago. Presente, profesor. Sí, estuvo por acá. Calderón Cota Luis Fernando. Presente, profe. De acuerdo. No participaste, ¿verdad, Fernando? Ahorita por esta vez, ¿verdad? No, profe. Cervantes Flores Daniel. Presente. Tampoco, ¿verdad, Daniel? Me van a recordar los que participaron, por favor. Calvario Licea Danisa Casel. ¿No está? Cervantes Flores, Daniel. Perdón, ya lo pasamos, ¿verdad? Híjole, creo que no tengo los bebés. Profe, Danisa sí estaba, nada más que se tuvo que salir. Sí vino. Sí, profe. Aquí a Cervantes Flores lo tengo 2 veces, creo que en la lista. Bueno, aquí en mi lista. Creo que ahí tengo que checar. Danisa sí estuvo. Sí, la vi por ahí. Contreras Montano, Emanuel. Presente. Cruz Peláez, Guillermo, Rafael. Presente, profe. Sí, gracias, Rafael. García Velasco, Víctor Manuel. Estuvo también. Bueno, ya, aunque lo va a mencionar ya ahorita en el chat. Participó también. Tenemos a González Pineda Alejandra. También está por ahí. Y participó también, ¿verdad? ¿Ya se me fue Alejandra? Le contesté en el chat, profe. Perdón. Perdón, es que como estoy aquí en la lista. Hernández Medellín, José Juan. Presente, profesor. De acuerdo. León Villanueva, Daniela. Presente, maestro. De acuerdo. López Bravo, Evelyn. Se le fue la luz, profe. Se le fue la luz. No vino. No está, pero se le fue la luz. Bueno, la consideramos aquí. López Velázquez, Adrián. López Velázquez. Mata Soria, Juan Álvaro. Presente, profesor. Gracias. Méndez López, Fernando. Presente, profesor. ¿Participaste, Ricardo? No. De acuerdo.
Ministro Santiago, Ariadna, perdón. ¿No está? Mora Cedillo, Joseph. Morales Ramírez, Nadia. Sí, maestra, aquí. ¿Estás, Nadia? Sí, maestra, sí. Sí, ya te oí, sí te alcancé a oír un poquito. Sí. Ornelas Ramírez. Ornelas Ramírez. Ortiz Higuera, Johan. Presente, profe. Peralta Soto, Ricardo. Presente, profe. Sí, gracias. Pérez Toledo, Jesús. Presente. Gracias. Pinzón Mejía. Presente, profe. Y participó Pinzón. Ramírez Tezcucano. Jonathan. Presente, profe. Rodríguez Hernández. Cristian. Presente, profesor. Gracias, Cristian. Rodríguez Salazar. José Antonio. Presente, profe. Estuviste participando, ¿verdad? También. Un poco, un poco. Un poco. Rojas Salazar Aldair. Presente, profe. Sí, gracias. También participó. Sí, profe. Rojas Soto, Jorge Roberto. Presente. Salas García Roberto. Salas García. ¿No? Sí, profesor, aquí, presente. Sí. Sánchez Pastén Nancy. Presente, profe. Y también participó Nancy. Sí. Sánchez Sidrop Karina. Presente, profe. De acuerdo, Karina. Sosa Lugo Ernesto. Presente. Suárez Lorenzana Saraí. Presente, profe. De acuerdo. Vázquez García Yasmín. Presente, profesor. Velasco Bazán, Luis Eduardo. Creo que se le acaba de ir la luz, profe, pero sí estaba. Sí estuvo. Sí. Vilchis Ramírez Diego Adrián. Presente, profesor, sí participé. Participaste también. Perfecto, Diego. Saldívar Perdomo Diego. Saldívar. ¿No vino? Que se le fue la luz, profe, pero sí estaba aquí. Estuvo. ¿Alguien más? ¿Alguien faltó? Yo, profe, yo todavía no estoy en el Classroom. Lo que pasa es que tuve problemas con mi inscripción y me acaban de... Ah, bueno. Déjame activar nuevamente, claro, para ver si estás ahí incluido y ya ves que se sube para que sea automático. De todo modo lo checo. Nada más dame tu nombre, por favor. Jorge David Páramo Mora. Páramo Mora. Mora. Perdón. ¿Nombre? Jorge David. Jorge David. ¿Alguien más? ¿Falta? Bueno. Vinieron casi la mayoría, ¿eh? Pero yo vi aquí. Y menos, pero bueno. No, si son 31, 30. 30. Alguien. Perfecto. Alejandra, sí, salí. Sí, sí, de acuerdo, Alejandra.
Bueno, pues si no hay alguna otra cuestión, revisamos el próximo miércoles, revisamos lo relativo a la parte que nos queda ya más para concluir el entendimiento del ahorro financiero y revisamos también información de agregados monetarios. Les pedí agregados monetarios de año con año desde el 93, ¿verdad? Para acá, hasta el 2020. También tienen que conseguirme, creo que sí les pedí el PIB en términos reales, el PIB en términos reales anual. ¿Qué más? Tasas de interés, CETES, el CETE anual también, promedio anual de cada año del 93 para acá. ¿De acuerdo? ¿Puede repetirlo, profe? No, ahorita lo que ustedes tienen que hacer es la revisión de información, acopio de información. Acopio de información que agregados monetarios. Año por año desde el 93 hasta 2020. Bueno, recordar ahí nada más para un dato es que el dato a final de cada diciembre de cada año es el dato de ese año, porque son acumulados. Uh-huh. Ese sería un poco el tip. No es promedio, sino es el último dato de diciembre de cada año. Del 93 para el 2020. Luego dijimos el PIB real de 93 a 2020. Y luego finalmente, bueno, hasta ahorita, bueno, por lo pronto, CETES, ese sí es promedio anual del 93 a 2020. La tasa de CETE, 28 días. Uh-huh. Los que trabajaron en este curso, bueno, el anterior curso de Economía Financiera 1, seguramente tienen ese dato, esa información. Los que no, pues sí hay que conseguirlo, por favor, para tener un poco todo el conjunto de esa información, que es con lo que se va a trabajar también. ¿De acuerdo? Profe, no lo escuché, es que se me fue la luz cuando estaba pasando asistencia. Velasco Bazán. Sí, profe. Velasco Bazán. Sí te participaste también un tantito, ¿no? Sí, profe. Participaste también. Velasco Bazán. ¿De acuerdo? Esas. Gracias. De nada, entonces, sí, pero sí quedó claro de la información. De todos modos se las pongo ahí en el tablón. ¿De acuerdo? Sí, profesor, gracias. Para que lo tengan todo certero, ¿no? Para que no digan, híjole, es que yo no le di, no. Entonces, también chequen en el Classroom, preferentemente, constantemente o regularmente, ¿no? Para estar ahí un poquito en sincronía. Sí, profesor, una pregunta. ¿Es para el próximo miércoles o para el lunes? Este es para el miércoles. Bueno, que me vayan ustedes juntando esa información y que me digan, ¿sabe qué? Que yo tuve dudas con esto, aquí no sé si yo la tomé bien. Vamos a revisar en un momento dado en una sección, después de la revisión del ahorro financiero, haríamos una especie como de corte, una media hora para revisar un poquito información. Para preguntarles yo, ¿ya tienes información? Sí. ¿No hubo dudas? No, pues que sí, que yo aquí no encontré esto, que yo no. Ok, muchas gracias. Pero yo confío en que ustedes son muy duchos y ustedes ya saben tratar todo este tipo de situación, ¿no? ¿De acuerdo? Estoy viendo aquí al compañero Bautista Vega. Sí participó también un poco, compañero, ¿no? También para considerarlo. ¿De acuerdo? Miguel Ángel. Bautista. Te vi que te me quedaste mirando muy, muy fijamente. Ah, no es tu foto.
Es tu foto, Hanna. No, pues es que tienes ahorita una cara así muy seria, entonces yo dije, no, sí participó. No te había apuntado. De acuerdo. Si no hay Maestro, otra cuestión. maestro, Sí. entonces va a poner cómo va a querer la tarea porque yo no escuché muy bien, hay mucha inferencia en mi casa, no se escucha muy bien, pero Bueno, entonces ahorita dije voy a que poner. la voy a poner en el tablón. Ok, Vamos a inserir esa información para revisarla el miércoles, ok. lo que tengan. Yo confío en que ya algunos ya revisaron algo, confío en que, bueno, si lo hicieron, si no, traten de hacerlo ahorita en estos, pues, esta fracción de periodo, ¿no? De aquí el miércoles. Ok. No es una cuestión de tarea como tal, es que ustedes me digan, sí pude conseguir la información, pero échenle ganitas, ¿no? Por favor, para tener esa información. Yo lo que pido es que, bueno, preferentemente estemos en sincronía también en esa cuestión de los datos y que no tengamos cada quien de chile y de dulce, de que no, yo tomé y a mí me pareció que ese es, ¿no? Bueno, un poquito para estar bien coordinados, ¿de acuerdo? Y que no se vaya uno así como diciendo, pues yo creí que estaba bien y así la entregué y yo creo que me va a poner 9, ¿no? O 10. Vamos a hacer un trabajo específico, concreto, va a haber una metodología en su momento, se las voy a dar, yo creo que este miércoles o jueves, para que la próxima semana vayamos avanzando en esta parte, ¿de acuerdo? También el miércoles próximo, yo creo que a ver si ahorita puedo, les subo una parte también del calendario que vamos viendo ahorita, de los temas, para que vayan vislumbrando un poquito lo que es la agenda, diríamos, la agenda de este curso, ¿no? Para que nos Sí, vayamos profe. programando y no sea sorpresivo de que no, pues como que el trabajo, si yo creí que era hasta después y que el examen y que no, y que los exámenes son muy, muy tranquilos, no quieren ser angustiosos, ¿verdad? Que se angustien, prácticamente, básicamente un repaso, y yo quisiera que ustedes me mostraran que estamos también en esa sincronía, ¿no? Para que no haya de que no, es que yo pensé que pues que iba a calificar con puro trabajo, con pura participación. Ya dijimos que, bueno, ya están dadas las bases dentro del programa, ¿no? No hay sorpresas, vamos. Pero todo está programado, va a estar programado debidamente para cubrir los temas, ¿de acuerdo? Bien, si no hay otra cuestión, nos estamos viendo el miércoles a la misma hora y por este mismo espacio. Claro, muchas gracias, profe. Que estén bien, buenas noches. Gracias, profe. Que pase Buenas bonita noches, noche. Igualmente, gracias, muy amables. Puede ser.